continuación vamos a ver lo que es el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Como yo lo entiendo y como creo que es más fácil entenderlo porque he visto muchos videos y no sé si siento que las personas que lo explican o no saben realmente lo que es o, o no lo saben explicar o al menos no se ajusta a lo que yo creo que como debería ser. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos es que nuestra ecuación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante se representa de dos maneras. Así y así. ¿Ya? Donde tenemos que la letra tau se utiliza indistintamente, ya sea para el esfuerzo normal y para el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal generalmente se pone con símbolo de perpendicularidad y el cortante con símbolo de paralelo. ¿Ya? Ahora, esta fuerza de acá generalmente también se suele notar como con la letra P. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Este de acá es la fuerza, perdón, el esfuerzo normal. ¿Ya? Y esta de acá es el esfuerzo cortante. La letra P y la letra B son lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué representan? Representan una fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se anotan de manera distinta? ¿Por qué aquí P y aquí B? Aquí B es simplemente para hacer la diferencia entre esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo. Área A representa el área del objeto donde nosotros vamos a estar aplicando fuerzas. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que el esfuerzo es similar a lo que es la presión. ¿Ya? Fuerza sobre área. Es lo mismo. Entonces, ahora vamos con el esfuerzo normal. ¿Qué es el esfuerzo normal? Generalmente esto se explica con un cilindro. ¿Ya? Voy a tratar de dibujar un cilindro en tres dimensiones. Y aquí tengo un cilindro. Entonces la fuerza normal, el esfuerzo normal, perdón, se explica generalmente, aunque le aplicamos una fuerza aquí, generamos eh, un esfuerzo normal. ¿Por qué? Este es un esfuerzo, si ustedes se dan cuenta que estamos generando aquí una fuerza y es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ya? Ahora, las fuerzas en las explicaciones de los esfuerzos generalmente se anotan con flechas. Pero si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos generar fuerzas con distintos tipos de elementos. Por ejemplo, si yo aquí arriba le pongo una fuerza con un cilindro del mismo diámetro y de las mismas dimensiones que el cilindro que está abajo, o digamos más pequeño, pero con el mismo diámetro, más o menos similar, eh, también estoy aplicando una fuerza normal, ¿ya? Una fuerza axial. Una fuerza axial puede ser así, vertical o puede ser horizontal. Y que es la fuerza que actúa a lo largo de un eje de un cuerpo. Puede ser así, puede ser así, ¿ya? Entonces, esta fuerza normal la vamos a representar con una flecha. Ahora, en la fuerza cortante vamos a ver por qué es importante el tamaño, obviamente, de, de- de lo que está chocando con el objeto que le estamos aplicando una fuerza, ¿no es cierto? Eh, entonces vamos a representar simplemente esto con una flecha, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que si, por ejemplo, supongamos que este es un objeto que está estático, está sobre una mesa, ¿ya? Esta mesa lo que está haciendo es, para que esto esté en equilibrio y esté quieto, está contrarrestando esta fuerza que se le está aplicando desde arriba, lo está contrarrestando hacia abajo.
Lo que tienden a hacer estas fuerzas es que al estar de esta forma, em, tienden como a cortarlo, a achicarlo. ¿Ya? Si le aplico una fuerza ahí, una fuerza aquí, luego este objeto se vuelve más pequeño, y esto se llama compresión. ¿Ya? Si se imaginan como un acordeón, es como ese acortamiento que se hace con las dos manos, de extremo a extremo. Esto es la compresión. ¿Ya? Es muy sencillo de entender. Y ahora, simplemente si estas fuerzas, por ejemplo, fueran hacia el otro lado, así, sería de tensión. O sea, por ejemplo, si yo pesco este cilindro con las manos y lo estiro, estoy generando fuerzas que están saliendo del objeto. Entonces, ahora ya tenemos claro lo que es el esfuerzo normal, que es simplemente una fuerza que está perpendicular al área donde estoy aplicando la fuerza. ¿Ya? Ahora, el esfuerzo cortante es un esfuerzo que provoca deslizamiento en la figura. ¿Ya? Ahora, si yo, por ejemplo, le aplico una fuerza por el costado a esto, ¿ya? Y se genera esto, eso va generando un esfuerzo cortante. Así se cuenta comúnmente. Pero, pero, si nos vamos a la vida real, ¿ya? Y yo un cilindro, corto un cilindro o lo que sea. Supongamos que este en un principio era un mismo cilindro. Lo voy a dibujar aquí. Era un mismo cilindro, ¿ya? La explicación es que esto, yo estoy aplicándole, perdón, voy a llamarlo esto hacia acá, y yo le estoy aplicando una fuerza, estoy generando un deslizamiento, ¿ya? Ahora, cuando yo corto algo, eso no ocurre. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo una tijera o cualquier fuerza que esté generando corte, digamos que con un cilindro más pequeño, mientras más pequeña es el área, el diámetro del cilindro con el que estoy generando un corte, eh, mayor es la fuerza que se va a concentrar en esa área menor, por lo tanto voy a poder generar un corte. Entonces, cuando cortamos un objeto, no vemos deslizarse esta parte con esta otra, o por lo menos no en todos. ¿Y qué ocurre? Que internamente los esfuerzos tienden unos a irse hacia en una dirección, ya imaginemos que esto está lleno de flechitas que representan los esfuerzos internos a nivel de partículas del objeto, y estas otras se van hacia la otra dirección, y ahí se está provocando un deslizamiento, pero nosotros visualmente no lo vemos. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un perno y este perno está anclando eh, por ejemplo, dos placas, ¿ya? Y una placa nosotros la movemos en direcciones opuestas? Nosotros, claro, estamos generando un deslizamiento porque vamos a deslizar probablemente una parte con respecto a la otra. Pero eso no ocurre en todos los objetos. Entonces, visualmente, aunque no se vea, esto está ocurriendo de manera interna. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice que esto es paralelo? Supongamos que el objeto se compone, o sea, este es el cilindro, ¿ya? El cilindro, si nosotros, por ejemplo, tomamos esta área y pegamos muchas áreas acá, muchas áreas, vamos a conformar lo que es el cilindro. Por ejemplo, si el cilindro lo dividiéramos en muchas partes, infinitas partes, ¿ya? Y después todas esas partes las uniéramos, formaríamos el cilindro, lógicamente.
Entonces, lo que ocurre con esto es que, por ejemplo, cuando yo aplico una fuerza acá, eh, voy a utilizar este que está aquí. Yo aplico una fuerza aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza que está siendo aplicada en esta zona sigue siendo perpendicular al objeto. ¿Ya? Igual que esta que está aquí. Son fuerzas axiales. Ahora, ¿por qué esta fuerza se transforma en una fuerza de corte? Es porque cuando entra y tiene contacto con la superficie, provoca un deslizamiento entre las partes internas del objeto. Por lo tanto, está generando un corte. ¿Ya? Porque un corte no solamente puede ser en esta dirección, un corte también puede ser aquí. Y esto yo lo puedo partir en la mitad. Y por acá también lo puedo partir en la mitad. ¿Ya? Y cuando se genera el corte, esta fuerza ahí está quedando paralela a la superficie. Y aquí queda paralela a la superficie. ¿Se fija? Antes de entrar sigue siendo perpendicular. Ahora, lo que es confuso de esto es que, como se representa con flechas, no se entiende bien conceptualmente cómo funciona. Y así fue, o sea, para poder después imaginarlo, creo yo que es muy probable imaginárselo así. Entonces, normalmente o habitualmente se tiende a asociar eh, la fuerza cuando están de forma vertical con el esfuerzo normal, y cuando está en forma horizontal con esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una fuerza que está en diagonal, esta fuerza yo la tengo que descomponer en dos tipos de fuerza, tanto en el eje Y o en el eje X. ¿Ya? Pero una fuerza normal o una fuerza cortante puede estar en cualquier dirección, no necesariamente, no estrictamente tiene que estar en esas direcciones, pero como una manera de agrupar esto y conceptualmente hacerlo más sencillo, se toma así, pero no necesariamente tiene que ser así.